La calidad de línea se refiere básicamente al tipo de trazo que vamos nosotros a ejercer en las tintas. Ya estuvimos viendo un poco cómo utilizar las herramientas del pincel, de los plumones, de los estilógrafos, de la plumilla. Pero la calidad de línea va a ser la forma en la que nosotros vamos a ocupar estas herramientas. Y bueno, en especial, por ejemplo, en el cómic norteamericano, en la cuestión de superhéroes, suele utilizarse una línea para entintar, una línea que va de gruesos a delgados, es decir, una línea que empieza gruesa y termina delgada. Y con esto, en los cómics se va dando un poco el volumen bueno, los objetos que se van dibujando. Sobre todo es muy visible, por ejemplo, en los músculos de los personajes, sobre todo cuando son superhéroes. Y esta calidad de línea tiene diferentes grosores a varios niveles. Y bueno, ya lo habíamos comentado antes, corresponde básicamente a de dónde viene la luz y dónde está la sombra. Es decir, si la sombra está abajo, vamos a hacer un pequeño bocetito de vamos a hacer un rostro rápido. Entonces vamos a suponer que aquí hay una lámpara. Entonces vamos nosotros a tener que dibujar, o más bien entintar de tal forma que las líneas delgadas se encuentren, entre más cerca se encuentren de la luz, van a tener que ser mucho más delgadas. Vamos a tener que usar pinceles más delgados, estilógrafos más delgados, o con la plumilla ejercer menos presión en la plumilla y utilizar plumillas más pequeñas, obviamente, también. Y en la parte donde se encuentra la oscuridad vamos a utilizar pinceles más gruesos y líneas más gruesas por consiguiente. Para que nos dé ese efecto de volumen y podamos nosotros dar inclusive desde el trazo ese volumen. Esta es una línea, digamos, muy limpia. Es una línea que es casi recta, en la cual nosotros vamos dando volumen con la propia tinta. Pero, sin embargo, podemos hacer, bueno, el mismo trazo con otro tipo de línea. Y bueno, podríamos usar, por ejemplo, algún pincel, ya sea digital o tradicional, que no sea tan limpio, tan parejo. Es decir, por ejemplo, aquí yo di algunas características a estos pinceles para que sean un poco la línea, digamos, no tan limpia, un poco sucia. Y este es otro estilo de línea, no es tan pareja, tiene un poco más de rugosidad. Y sin embargo, bueno, es un estilo que si lo sabemos usar se ve bastante bien, lo podemos usar para diferentes tipos de cómics. Entonces, bueno, hay una diferencia notable entre estos dos tipos de línea y estilo de línea. A pesar de que es el mismo dibujo, el mismo trazo,
nos da una apariencia muy distinta. Esta se ve un poco más sucio, digamos, pero bueno, si ya empezamos a darle algunas sombras para darle el volumen, podemos darle una mejor vista. Este es otro estilo de línea, otra calidad de línea. Otra, por ejemplo, es una línea completamente rígida, sin gruesos ni delgados. Es decir, aquí en la ventana de pinceles, ya les había comentado antes que podemos quitar esta función que tiene este pincel de que nos respeta la presión, y podemos hacer una línea completamente rígida y a lo mejor dar las sombras ya a nivel color, o por ejemplo si queremos hacer altos contrastes y no usar gruesos ni delgados para dar volumen. Entonces, bueno, ya es como elección del entintador, y también es como elección del tipo de línea que quieran usar. Es diferente. Y bueno, también otro tipo de línea que podríamos nosotros ver en los cómics sería una línea con tintas aguadas, es decir, tinta china con agua, o digitalmente bajando un poco la opacidad del pincel y dando nada más algunos toques a la línea. Por ejemplo, bueno, podría ser otro estilo de entintado y otro estilo de línea. Entonces damos diferentes intenciones, a pesar de que es el mismo dibujo, el mismo rostro, damos diferentes intenciones dependiendo de la línea que nosotros queramos manejar. Y lo único que sí es importante, lo que mencionábamos anteriormente, es que los objetos que están, digamos, más cerca de nosotros, del lector, es decir, si por ejemplo aquí tenemos un personaje que está en primer plano, podemos usar una línea gruesa, y si por ejemplo tenemos un personaje que está en segundo plano, podemos usar una línea más delgada, y si más al fondo tenemos imaginemos que tenemos una casa, vamos a usar líneas rectas, podemos usar un grosor de línea aún todavía más delgado para que nos dé esa apariencia de lejanía. Conforme se va yendo hacia el horizonte, las líneas se van viendo más delgadas, y entre más se van acercando los objetos hacia nosotros o hacia el lector, vemos las líneas más gruesas, y eso nos da un poco la idea de profundidad y de varias dimensiones y de varios planos. Entonces hay que tomar en cuenta estas opciones de la calidad de línea a la hora de entintar una historieta.